Hola, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a Remedios Sánchez la invitación para moderar esta mesa de excelentes poetas y también grandes amigas, Ángeles Mora y Nieves Chillón, que conversarán alrededor de la gran figura de Mariluz Escribano y de su obra poética. Yo voy a presentar, bueno, ni Ángeles ni Nieves necesitan presentación, pero bueno, por cumplir con el ritual de rigor, pues voy a decir unas palabras sobre Ángeles y sobre Nieves y después les pasaré la palabra. Ángeles Mora es una de las voces más importantes de la poesía contemporánea en español, es decir, española, hispanoamericana. Y los libros de poemas de Ángeles son títulos fundamentales de la poesía española actual. Y bueno, por poner algunos ejemplos, Pensando que el camino iba derecho, La dama errante, La guerra de los 30 años, Bajo la alfombra, Contradicciones, pájaros, o el último libro de poemas, Ficciones para una autobiografía, que fue premio, que se publicó en 2015, ¿verdad, Ángela? 2015, y en 2016 obtuvo tanto el Premio de la Crítica como el Premio Nacional de Poesía. Y también hay una antología que tuve de Ángeles Mora, que tuve el honor de coordinar, de prologar también, que es La sal sobre la nieve. Es una... ¿De elegir los poemas? Sí, bueno, y de elegir los poemas, claro. Que es una antología que ya va por la segunda edición en la editorial Renacimiento y abarca, bueno, poemas de todos los libros de Ángeles. Y Nieves y yo nos conocemos desde hace más de 20 años, ¿verdad, Nieves? Que Cierto. ya se dice de la época de la carrera. Sí. Hace más de 20 años, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Y es una amiga entrañable. Yo venía recordando esta tarde cómo nos fuimos en coche hace, no sé si 15 años, puede ser, cuando se publicó Morning Blues. Pues puede ser desde el 2004, Sí, más o menos. Sí, hace 17 años Sí. a presentar tu libro en Málaga. Nieves es autora de estupendos títulos poéticos como Morning Blues, La hora violeta y, por supuesto, Arborescente, que fue premio Andalucía de la Crítica. Como digo, es para mí un gran placer participar en este congreso dedicado a la gran figura de Mariluz Escribano, y también una gran alegría estar en la mesa acompañando a Ángeles y a Nieves, que son grandes poetas y entrañables amigas. Y sin más, les paso la palabra. ¿Hay que darle aquí? Creo que ya está. Sí, dale ahí. Así, ahora. ¿Sí? ¿Se oye? Yo me quito la mascarilla, perdonad. Porque ya con mascarilla, sin mascarilla no se me oye, con mascarilla yo. Buenas tardes. Agradezco a la profesora Remedios Sánchez y a la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía la organización de este primer Congreso Internacional para la Recuperación de la Literatura Escrita por Mujeres. Igualmente agradezco a la Biblioteca de Andalucía y a la Biblioteca Provincial y a sus directores Javier Álvarez y Mariano Boza que nos ofrezcan este espacio. Y me alegro estar con mis dos amigas, Joana Grulla y Nieves Chillón. Iba a decir Nieves Moria. Bueno, es un placer compartir mesa con ellas. Voy a comenzar hablando un poquito de la poesía de Mariluz y de la poesía en general. La poesía es vida, otra forma de vida.
La poesía de Mariluz Escribano está marcada sin remedio por el dolor de la pérdida de su padre, fusilado durante la guerra civil. Incivil, diría yo. Y no solo por el dolor de esa pérdida, también por la figura herida de su madre, represaliada y desterrada a Palencia. Es decir, su poesía está marcada por lo que fue poco a poco descubriendo y comprendiendo desde niña, un dolor que se le hizo muy presente y familiar. Aunque ella procure que el dolor no se convierta en rencor y a lo largo de su vida tenga una actitud elegante, con un espíritu abierto hacia la conciliación. Claro está que no olvida, por supuesto, sus ideas, ni el sufrimiento pasado por su familia y por ella misma. De ahí, desde ese imaginario, se despliega su poesía. Por eso, sin que ese dolor le impida encontrar la luz, sí la marca inevitablemente. No es que ella no sepa alzarse por encima del dolor y llevar una vida rica y fructífera, es que el dolor la conduce a una melancolía y a veces escepticismo y también orgullo y dignidad, que no la van a abandonar nunca y que naturalmente marcan su pensamiento poético, el lugar desde el que se sitúa al escribir, sabiendo que como poeta ha de mirarse a sí misma, pero que ha de mirarse con objetividad, desde fuera de sí, para que el poema trascienda y llegue también a quien lo lee. Así que lo biográfico, lo vivido, sin duda anda por debajo de su obra, como por debajo de la obra de cualquier poeta. Los materiales de que se nutre un poema están siempre en la vida, aunque todas las experiencias que se vuelcan en los poemas se transforman en otra cosa cuando se escribe el poema. La poesía trasciende la anécdota o la idea desde la que se parte, va mucho más allá, nos lleva a otro lugar. Para eso se escribe y para eso se lee. El poema es siempre una búsqueda, una manera de pensar. En el poema se piensan, cobran forma, se recogen las marcas que la vida va dejando en el yo, creando siempre una emoción nueva que tiene que ver con nuestra vida, pero que es otra forma de vida y que a la vez nos ayuda a reflexionar y también, por tanto, nos transforma, nos da nueva luz, tanto a quien lo escribe como a quien lo lee. Si no, la poesía no sería interesante para nadie, ni para el que lo escribe ni para el que lo lee. La vida, pues, es la que nos da los materiales para construir un poema, pero no la vida en abstracto, sino la vida concreta de cada cual, las lecturas que leemos, nuestra forma de pensar, de aceptar o no el mundo que habitamos y también el trato cotidiano con la gente, con la ciudad en que vivimos. Un poeta o una poeta, cuando escribe, siempre se desdobla. Yo, como poeta, he de mirarme a mí misma, pero he de mirarme con objetividad desde fuera de mí, como ya he dicho. Tanto la poesía que habla de lo más cotidiano, de lo más cercano a nuestra vida diaria, como la más surrealista o más metafísica, toda poesía tiene que ver con la forma en que el yo poético aborda la escritura. Es una elección que no determina previamente su valor, la validez de la poesía. Voy a leer una breve pero significativa, creo, muestra de la poesía de Mariluz Escribano, sin apenas comentarios, puesto que estamos aquí. Íbamos hasta 3 poetas, pero estamos 2. Así que creo que leeré 4 poemas. Comienzo con un poema dedicado a su padre, Agustín Escribano, director de la Escuela Normal de Magisterio de Granada, que fue fusilado el 12 de septiembre del año 1936, cuando Mariluz tenía 9 meses. Su madre, Luisa Pueo, profesora también de la Escuela Normal de Magisterio, fue represaliada y tuvo que irse en el año 1937 desterrada a Palencia con la niña. Volvieron 3 años después a Granada, donde, a pesar de los pesares, rehizo su vida. Leo primero Vivirás en mi verso, del libro Umbrales de Otoño, publicado en la editorial Hiperión en el año 2013 y recogido posteriormente
como los otros que voy a leer, en el libro Azul Melancolía, Antología Personal, 1990-2015, que publicó la editorial Visor en el año 2016. Vivirás en mi verso es un poema dedicado a su padre. Vamos a ver si no encuentro Vivirás en mi verso. Uy, solo tengo que señalar 4. Aquí está. Vivirás en mi verso. Vivirás en mi verso cuando la luz se acabe. Por eso yo te canto, germinal y sencillo, descubriéndote el alma cuando el cielo está quieto y el silencio se puebla de planetas sin nombre. Mientras los otros duermen, mi luz está encendida. Voy siguiendo el camino que iniciamos entonces, desde aquel viejo mar primitivo y solemne, tan fresco y tan azul, tan blanco de veleros, desde aquella esbeltez que tenían los chopos aleteando leves en la luz de la tarde, desde aquel mirador cubierto por la yedra, abierto a la esperanza de otros mundos distintos. No puedo alzar la voz para alegrar la brisa. Mi mano está escribiendo el color del recuerdo. Perdona que te escriba mientras los otros duermen. También yo estoy llorando con los ojos abiertos. El segundo poema que leeré se titula El destierro, de su libro El corazón de la gacela, 2015, un poema dedicado a su madre. El destierro a mi madre. Si pudiera destejer tu sonrisa, si pudiera encontrarla entre la gente que rodea mi vida, entonces, cuando todo estuviera en su sitio, volvería a pensarte. Ayer fue un tiempo ido, un asombro glacial y perdurable, una tristeza afín a la nostalgia, algo que daña el corazón. Y sin embargo, estuviste muy cerca. Pasaron días y tormentas, cielos claros con una luz diáfana, azules como el mar y sus enredaderas, y la lluvia cayendo muy despacio, con la canción marchándose del corro, porque éramos niñas y pequeñas. Cuando el destierro era cuestión de horas, yo no sé dónde estaba tu sonrisa, quizá escondida entre los muertos que quedaban atrás en la colina roja. Memoria, una vez más, memoria, mientras el tren corría hacia tierra de campos, la patria de la espiga, también la de mi padre, desterradas al fin en el destierro. El tiempo, que es el tercer poema que voy a leer, pertenece también al libro El corazón de la gacela, en el que sabe alzarse desde la melancolía y el dolor por encima de todas las heridas, para recordar una infancia dulce, diría yo, luminosa, y desde esa luz sentir que ha llegado a encontrar la serenidad y hablar ya de un nuevo tiempo, un tiempo de paz, aunque no tiempo de olvido. No debemos olvidar, sino rescatar la memoria de tantas víctimas inocentes. Leo el poema El tiempo. Ahora que el tiempo ha dejado su huella, sus heridas pequeñas en el hueco del rostro, ahora que todo pasa por un espejo cóncavo y da miedo asomarse a los escaparates con su luz de neón y sus ofertas bellas, no hay nadie que me quite una infancia de calcetines albos, zapatos de charol y una mirada clara. Después de tantas lluvias y atardeceres claros, ahora es tiempo de paz y de memoria. Y termino con un poema de su libro Umbrales de Otoño, del año 2013, titulado A veces digo agua.
A veces digo agua. A veces digo agua y estoy pensando en lluvia. Otras pronuncio pan y me acuerdo del trigo. Digo velero y voy navegando en las olas. Cuando aspiro el silencio es tuyo mi suspiro. Y silenciosa estoy, sentada en este borde, al filo del vocablo que debe recordarte. Lluvia, trigo, velero, 3 anchas geografías, esencias que definen íntegros tus perfiles. Guardo silencio y voy desgranando palabras. Profundamente en mí está tu incertidumbre, tu nombre y tu figura, tu gesto y tu caricia, la voz a que me atengo y el corazón que habito. Muchas gracias. Sí. Gracias, muchas gracias. Tengo que apagar, ¿no? Buenas noches. Yo también reitero los agradecimientos. Muchas gracias a Remedios Sánchez por esta invitación, a todas aquellas personas que han hecho posible, bueno, perdón, me voy a quitar también la mascarilla un momentito, el Congreso Mariluz Escribano para reivindicar su figura, una obra pues para muchos de nosotros y nosotras hasta hace poco realmente pues no tan conocida como debería ser. Gracias a la biblioteca pública y gracias al público asistente, a mis compañeras de mesa, a la presentadora Joana Crulla, a Ángeles Mora. Yo conocí a Mariluz Escribano hace también bastantes años, cuando dirigía la revista, bueno, ella estaba en la revista Extramuros. Entonces, yo estaba estudiando la carrera y me dio la oportunidad de publicar un texto, era una especie de arte poética, que yo enfoqué de una forma muy lírica, seguramente muy poco ortodoxa. Y yo entonces pues escribía por intuición, yo no sabía escribir. No quiero decir que ahora ya yo sepa escribir, yo siempre estoy aprendiendo constantemente. De hecho, todo lo que me rodea es una escuela para mi escritura, pero bueno, entonces yo reconozco que fue una cosa muy intuitiva, una cosa muy lírica, y ella me dio la oportunidad de publicar allí. Leyendo sobre la autora de la generación de Mariluz Escribano, llego a la conclusión de que hubo un tiempo en que las mujeres, si bien decidían y escribían y tenían ideas y proyectos, pues se las miraba un poco desde arriba, ¿no? Como desde las nubes, como si una cabeza más alta que ellas pues tuviera que dar su beneplácito. Las que se atrevían a desafiar las normas, las más libres, provocaban desconfianza. Eran las no miembros o no miembros de las generaciones, como se dijo en su día de Julia Uceda, por poner un ejemplo. Mariluz Escribano yo creo que fue una mujer en un mundo de hombres, rodeada de otras mujeres fuertes, como ha comentado Ángeles Mora en ese esbozo de biografía, rodeada de referentes mujeres, pero tuvo que convivir en su labor literaria pues con este mundo, ya digo, que fue un mundo de hombres. Las mujeres que se movían literariamente libres solo en ciertos ámbitos temáticos, asignados a lo femenino, en escrituras no problemáticas, marginales, empiezan a volverse incómodas en el momento en que nombran su bandera. La entrega de mujer total, absoluta, que Mariluz Escribano plantea en el poema que yo voy a leer, o en algunos poemas que se pueden leer de ella, ¿no? Es un trampantojo. La autora sabe dónde está y tiene muy claro lo que le pertenece, lo que es suyo por derecho de creación, cuando dice, por ejemplo, te regalo mi vida si la quieres, no solo mi apellido, porque hay mundos de acero insobornable que no se ven, con voluntad se ignoran. La voluntad de ignorar es un acto, puede ser un acto de supervivencia, puede ser un gesto bueno y malo.
Se puede ignorar la injusticia para seguir viviendo, se puede ignorar después de ver y de aceptar, pero se puede perdonar. Se puede ignorar algo, rodear ese algo como una piedra grande, inamovible en mitad del camino, ¿no? Perífrasis, rodeo, con voluntad se ignora, o lo ignoramos para sobrevivir, quizá para perdonar. Sobre este verbo, ignorar, a las poetas a veces nos ha ocurrido, hemos experimentado este verbo, ¿no? A veces nos ignoran, no hay que irse muy lejos para ver generaciones anteriores o, en fin, cada uno que vaya a la generación que considere. A las poetas creo que nos ha ocurrido esto muchas veces. Nos han ignorado y no por criterios literarios, porque por criterios literarios, por ejemplo, Marilú Escribano podría haber ocupado un espacio con total derecho, ¿no? Hace mucho más tiempo, ¿no? ¿Cuánto me acuerdo? Precisamente aquí, hace también unos años, no recuerdo cuándo, no mucho, se presentó una antología y Juan Mata, profesor de la universidad, comentó en una ocasión sobre las antologías que los textos deberían aparecer sin firma. A mí eso a mí me llegó esa idea, me gustó mucho esa idea. En una antología los textos sin firma, no sé qué pensáis. Por justicia, hay calibra, hay ves, ¿no? ¿Qué texto? No miras el nombre, no miras el nombre y el apellido, miras el texto. Sí, yo creo que a las poetas nos han ignorado a veces de formas tan rocambolescas y fantásticas que a veces ni se lo creerían, ¿no? Bueno, Marilú me dio, como digo, la oportunidad de publicar aquel humilde texto y yo hoy, en esta lectura de sus poemas, leyendo lo suyo, pues le doy nuevamente, ya se la di en su momento, pero le doy nuevamente las gracias a destiempo, pero le reitero a ella también las gracias. Voy a leer un poema, a ver si lo encuentro. Este no, era este. Este poema de Te regalo mi nombre. Te regalo mi nombre y apellidos, la vida inquieta que dejó en mis manos, una historia que no fue infancia alegre, sino aquello que no pude contar. Te regalo la parte que fue buena, la de los trigos y las amapolas, los caballos, majuelos y los juegos en las bodegas y en los palomares, cuando alzaba gorriones en mi pecho y veía volar a las perdices. Te regalo mi vida si la quieres, no solo mi apellido, porque hay mundos de acero insobornable que no se ven, con voluntad se ignoran. Este poema está en el libro Geografía de la Memoria, editado en Calambur. Yo iba a leer inicialmente dos textos, dos poemas, como una compañera, la poeta María Elena Higueruelo, no ha podido asistir, pues entonces me voy a tomar la libertad de leer un poema que iba a leer ella, que iba a leer María Elena. Está aquí. Y luego, pues, bueno, otro poema, que es un poema que me llama la atención, un poema que tiene un formato muy interesante, que es un poema más extenso, de la antología Cuando me vaya. Y por último, pues voy a terminar con el poema Mendigo de invierno. El poema que iba a leer María Elena se llama El bosque del Glen Helen. Está también en este libro de Calambur. El bosque de Glen Helen en Yellow Spring, Ohio. Regresaré al Glen Helen cuando el tiempo adivine el frío inaplazable, es decir, cuando otoño. Los senderos del bosque tendrán la voz inquieta de los cuentos de hadas y pisaré despacio esas primeras hojas que descienden de los ginkgo biloba y los castaños, los fresnos, las acacias y los prunos, esa vegetación afín a los bordados de unas sábanas blancas de la abuela. El ambiente es dorado, con una luz cambiante, porque el verde se va de retirada y el agua se desliza y burbujea por una piedra del color del cobre. Arriba, un azul Prusia que convoca a la noche. Oiré el cristal del canto de un pájaro en la copa de una acacia dorada. El rojo cardenal
cantará en las alturas. Hablará con el viento y con el carbonero. El mirlo primavera contestará en el fresno y el gorrión cantarín se acostará en el pino. Volveré al Glen Helen en Yellow Spring, Ohio, bien llamada primavera amarilla, para encontrar las huellas de aquel tiempo encendido. Sinfónica manera de habitar un bosque donde una partitura se levanta y nos deja en el alma el himno de los pájaros. Este otro poema, como he dicho, desde un mar de silencio, es un poema con un formato muy interesante, mucho más extenso. En el niño el misterio es su mirada intacta, que adjetiva la savia del húmedo futuro. Cuando alcanzar al hombre es nombrar la tristeza y sentir cómo el tiempo suprime los pronombres. El niño es el regreso a un espejo de hierbas, con senderos que surcan un sol indeclinable, que los pájaros vencen con sus vuelos oscuros. El recuerdo camina con sus pasos de lino por la laguna inmensa de sus puras pupilas y como el mar regresa, con vocación de ola, a posarse en la densa penumbra de los sueños. Y es así que esta tarde, cuando me miro y siento los puñales del tiempo, con esquinas de múltiples alfileres de agua, que me cosen la boca con heridas pequeñas, con sosiegos, silencios y soledades claras, cuando no tengo a nadie a quien cantarle un verso o darle una limosna de beso remansado, con quien hablar de nada, con serena tristeza, leo a Guillén y pienso, el amor fue mi casa, quiero decir mi madre, con sus andares lentos, con su afanoso amor por ordenar la casa y conservar la harina de los racionamientos, los retales, los hilos y la esperanza intacta. Necesario es decir que mi madre cantaba. Yo no sé si cantaba para olvidar escombros, ruinas, muertes, tristeza, guerra, hombres, palabras. Telarañas del tiempo, sangre no regresada, pero yo la miraba desde el patio llovido, sentada en la terraza, cuando el otoño alzaba una luz de madera, y pensaba, es mi madre, definitivamente, y mi madre es mi casa. Detrás de los visillos silenciosos y albos, náufragos en el aura dorada de la tarde, habitaba la luz insomne de mi madre, su silencio de flor, su soledad de pájaro. Yo la miraba estar, nunca quieta, gozosa, amasando la blanca pobreza de la harina. Otras veces tocaba sosegada el piano o cosía con leve puntada primorosa para evitar la dura pobreza de las telas. La casa era modesta, pero mi madre hermosa, con sus gráciles manos como ríos o arroyos, que trabajaban la inmensa desolación del tiempo. Su cuerpo se poblaba de fantasmas insomnes, de tristezas de hilo guardadas en baúles y recordaba siempre con mirada de sueño la palidez de agua de su infancia de musgo. La nostalgia era en ella sustancia de madera, persistencia de algas sobre los ojos limpios. Mi madre era la fuerza sideral de los hondos caminos de la espiga alejada del agua. Y es que yo la miraba desde el patio llovido, cuando la superficie de la tarde moría, y sabía que ella reposaba un momento y leía despacio a Miguel de Unamuno. Y ahora, cuando no vuelve, cuando la llamo y nada presagia su palabra de inmediata costumbre, desde el patio la llamo, desesperadamente, y solo el mar responde, es decir, solo el viento, quiero decir, la brisa, aquella que movía su pelo levemente mientras la luz de otoño deshacía la suave penumbra de los arces. Bueno, me he cedido un poco en la lectura, pero creo que merecía la pena porque creo que, como habéis podido ver, la poética, la palabra de Marilú merece desde hace mucho más tiempo ocupar un lugar que no ha ocupado y que ahora reivindicamos. Bueno, quiero terminar con un último poema y plantear una cuestión que a mí me
Que a mí me resulta una cuestión conflictiva, me produce un conflicto. Es, bueno, este poema, que es un poema que parece sencillo, ¿no? El poema Mendigo de invierno, que a mí me hace pensar sobre la relación poesía y compromiso. Ya digo, para mí han sido ideas conflictivas, ¿no? Por mi parte, o sea, ya hablo, para Nieves Chillón es difícil escribir en el equilibrio donde poesía, emoción, justicia y compromiso convivan en el poema y no luchen entre sí. Porque la batalla verdadera está quizá en la calle, ¿no? Y en la conciencia. Por poner un ejemplo, hubo un momento en el que yo leí un libro de Ana Rossetti, una autora, el libro Deudas contraídas, que editó La Bella Varsovia, y los comentarios que la propia autora ofreció sobre su libro me parecieron muy reveladores a este respecto, ¿no? Compromiso necesario en un momento elegido, con la sensación de tener ciertas deudas contraídas con la sociedad y en lo literario no saldadas, ¿no? Nuestra vida, acomodada quizá, puede generar en un momento dado una literatura comprometida. ¿Cómo entiendo yo esto? Yo misma, ya digo, durante y después de la escritura de Arborescente, el libro que se ha citado antes, yo me siento en conflicto. El poema este último que voy a leer, el poema de Marilú Escribano, Mendigo de invierno, creo que también la autora se siente en conflicto. O sea, yo comparto con ella ese conflicto, ¿no? Voy a leer el poema. Dice: me da miedo el mendigo cuando severas amarguras lo arrojan al asfalto y al gris de los cementos. La luz de los escaparates es su butaca confortable. Me dan pudor sus ojos acerados, sus dedos extendidos con urgencia, la delgadez extrema de sus labios, las manos ateridas, su voz ronca. Y paso por su lado y sufro cuando llego a mi casa luminosa y recuerdo vivamente que le di la limosna sin mirarlo. Me ahorré unas palabras de consuelo que son las que ahora duelen. Bueno, pues yo cuando leí este poema, ya digo, me sentí muy identificada pues, por esa lucha, ¿no? Algunos amigos poetas me consolaron en su día y me decían, bueno, es necesario decirlo, nombrar la injusticia. También es necesario quizá este ejercicio de valentía, de nombrar la zozobra que ocurre en la conciencia cuando se nombra la injusticia desde esa habitación luminosa que como hemos leído, ¿no? Ese nombrar es en parte un nombrar desde el abrigo. Y bueno, yo quería terminar con esta idea, por si, como quedan creo que 5 minutos, ¿no? O así para que nos cierren la sala. Por si alguien quiere participar, puesto que falta una ponente y si os apetece participar en esta pequeña mesa redonda o en esta pequeña lectura, lanzo esta cuestión. Bueno, mil gracias. Ha sido una mesa, ha habido unas conversaciones espléndidas. Y Reme, ¿no? ¿Querías intervenir? Yo, al hilo de lo que comentaban las dos poetas, bueno, las intervenciones han sido brillantes y yo lo agradezco mucho. La moderadora, como siempre, espectacular, porque para eso cumple esa función con esa habilidad que la caracteriza a Joana. Además también es poeta, lo cual favorece mucho que domine perfectamente el tema. Yo quería simplemente hacer un comentario a propósito de las poetas de otras generaciones de nuestra ciudad. El caso de Marilú, que empieza a publicar su obra muy tardíamente, su primera obra es del año 1991, aunque ella empieza a escribir su primer poema del año 1958, es muy parecido al caso de Elena Martínez Gallo. Y lo iba a decir en relación a la recepción de la obra, que era lo que comentaba, y cuál era la situación. Coincido plenamente con lo que dice Nieves, la recepción de la obra de la escritora. Cuando a Marilú yo creo que ni siquiera le daban ese espacio, pero cuando Elena publicaba algún libro en la ciudad, sus mismos compañeros escritores, gente del ámbito también de la academia, decían, va, las cositas de Elena.
Y esa frase ya nos dice mucho de cómo se han ido construyendo las estructuras patriarcales en torno a la literatura para invisibilizar el lugar de las mujeres escritoras. Que luego eso, como esta mañana se decía muy bien por parte de otra compañera, María Ángeles Naval y María Rosal, esas estrategias facilitan que luego, cuando se hace una antología, pues las mujeres sean pues, casi normalmente, o hayan sido durante demasiado tiempo, como si no existieran escritoras. Como aquel escritor, aquel antólogo que en los años 50 decía, son mujeres humildes que cuando acaban las tareas del hogar, de la casa, de cuidar a los niños y de ponerle las zapatillas al lado de la puerta al marido, pues se dedican a escribir sus cosas, aquello que sienten y aquello que les emociona. Me pareció tan ridículo y tan absurdo que esa antología está publicada y se utilizaba en los centros educativos en los años 50. No es una antología más de las muchas que había. No, era la que se utilizaba en los centros educativos. Con esos patrones hemos educado a muchas generaciones. Entonces, por eso resulta esencial que ahora sí, por fin, seáis las poetas las que tengáis la palabra. Y la obra se defiende muy bien, como decíais las dos, cuando se lee sin nombre y apellido, lo decía Juan Mata, que para eso es un referente en mi departamento, sin nombre y apellido. Se está leyendo un poema que Ángeles lo explicaba muy bien. Es emoción, es sentimiento y es la verdad de la persona, no de la mujer o del hombre. Yo ni siquiera, es decir, es la verdad de la persona. Cada uno la afronta desde su posición de mujer o su posición de hombre. Pero me parecía necesario revelar que el caso de Marilú es uno más de muchos, otro el de Pacaguirre, otro Pilar Paz Pasamar, que tampoco se le ha dado su sitio, Ángela Figuera Eymerich. Hay tantas poetas por rescatar, tan importantes y casualmente todas de la misma generación, que debiéramos tener eso en cuenta quienes nos dedicamos a la investigación y también las propias poetas para hacer el esfuerzo de reivindicar a las maestras. Y era nada más que eso, y daros las gracias en nombre del equipo que ha organizado este congreso, porque qué suerte tener a poetas tan relevantes y tan comprometidas como vosotras y como los que van a intervenir en las diferentes sesiones. Estamos muy agradecidos. Mil gracias a ti, Reme, mil gracias por todo, por organizar este magnífico congreso. Gracias también a la biblioteca que nos acoge, que es nuestra casa. Y no sé, ¿hay así? No sí, sé, yo, Ángeles. Por el tema, lo que había sacado, la pregunta que había hecho, esto que no sé cómo funciona. Dale. Es que tienes que apagar tú, ¿no? Bueno, quiero decir que hablabas de que si la poesía podía ser comprometida o no comprometida. Yo creo que toda la poesía es comprometida. Unos se comprometen de una manera y otros de otra. Unos se comprometen con la estética, unos se comprometen, lo decía yo antes. Pueden ser, hay diversos puntos desde el que se puede escribir, pero la poesía comprometida existe y la tenemos publicada por muchísimos poetas, ¿no? Lo que pasa es que hay quien parece que considera como que minusvalora esa poesía que es comprometida con la realidad que vivimos y piensa que la poesía tiene que ser más etérea y más metafísica, etcétera. Pero es solamente la postura que ocupa el poeta, pero yo creo que toda poesía está comprometida todo poeta está comprometido con sus ideas. Claro, no sé. Sí, yo lo decía porque genera también un conflicto, ¿no? Cuando verbalizas ese compromiso, hay un conflicto fuera, ¿no? En la calle hay un conflicto en el poema, un conflicto entre el verbalizar, la postura y la zozobra, ¿no? De ver que... Claro, ese poema es maravilloso de Marilú, donde dice lo que todos sentimos tantas veces cuando pasamos junto a un mendigo, ¿no? Y con la injusticia que vivimos y el mundo que estamos construyendo sin querer, ¿no? Sí, me parece un poema muy sincero, ¿no? Y muy... pero que es comprometido, pero que yo te digo eso, que mi poesía creo que también es comprometida.
no tengo problema con comprometerme con la sociedad que yo quisiera que existiera, y no existe. Y denunciar lo que puedo denunciar poéticamente. Y eso lo hacen muchos poetas, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Yo también lo intento, pero y cuando lo hago sufro también, Claro, al hacerlo. por supuesto. Cuando se escribe se sufre. Es un sufrimiento, ¿no? Porque... Se sufre muchas veces, se sufre. Pero vamos, eso, que sí, que yo estoy de acuerdo en que la poesía es comprometida y creo que siempre es comprometida. Comprometida con una idea o con otras, pero comprometida. El que no quiere pensar que la poesía es solo lo sublime, pues es a una postura comprometida también con esa idea. ¿Me explico o no? ¿Tú qué piensas? Te provoco. Sí, Puedo intervenir. Para cerrar ya, porque... No, pero claro, es que yo prefiero que se cierre con tus palabras, porque No. yo estoy de... estoy de acuerdo. Yo creo que siempre nos comprometemos a la hora de escribir y nos podemos comprometer pues con muchas cosas, mientras un poema dé la sensación de que es un poema necesario, ¿no? De que el poeta o la poeta no tenía más remedio que escribir este poema. Yo insistiría en esto, es decir, yo personalmente con mi experiencia de poeta, porque Ángeles me ha interpelado como poeta, tengo algunos poemas, podría decir, ¿no? de tono parecido al que... ¡Ay! Se me ha olvidado, sí, abrirlo. Muchas gracias. Al que estáis comentando. Y escribí estos poemas, que se podría llamar comprometido en este sentido, porque respondían a una necesidad interior. Igual que escribí otros poemas sobre otros temas. Entonces, para mí es muy importante a la hora de escribir poesía el pacto de un poeta o de una poeta consigo mismo. Es decir, el poema, lo que se escribe, debe dar la sensación, y esa es una sensación que responde a una verdad, de que no había otra posibilidad. Es decir, el poeta o la poeta no tenía más remedio que escribir este poema. Me explico por qué digo esto, porque muchas veces uno puede decir, bueno, quisiera escribir un poema sobre tal tema, o un tema pues, de actualidad o algo así, pero si esto no interpela profundamente, si interpela profundamente al poeta o a la poeta, estupendo. Pero si no hay una interpelación real, esto se notará en el poema, esto se verá. Porque esto lo que decía Cortázar acerca de los cuentos, cuando se nota perfectamente la diferencia entre la cocina, el taller, el cuentista que ha pasado por la cocina, puede ser un cuento perfecta, muy bien escrito, con detalles. Y se nota, y los lectores lo ven, lo sienten, lo perciben, cuando lo ha escrito como para quitarse una alimaña de encima, cuando no tenía más remedio que escribir. Entonces yo quisiera insistir en esta idea de los poemas como los poemas que no tenemos más remedio que escribir. Y termina tú, por favor, que tú tienes que poner el broche. Estoy de acuerdo contigo, los poemas necesarios que tú necesitas escribir y son los poemas que realmente resultan válidos después, porque son los que salen de verdad de uno mismo. No, yo realmente esperaba vuestra respuesta, porque yo lo que tengo es una duda. Tenía una duda y un conflicto muy grande, ¿no? Desde dónde escribir, desde esa habitación luminosa y cómo afrontar esa experiencia, una experiencia que es de necesito decirlo, pero claro, siento la zozobra de que lo estoy diciendo desde mi habitación luminosa, ¿no? Simplemente era pues planteaba esta experiencia mía que va en consonancia con el poema de Mariluz. Y bueno, yo agradezco vuestra respuesta porque realmente pues dan luz, ¿no? Y yo lo que quería era compartir, ¿no? mi experiencia de conflicto.
Pero todo poema sale de un conflicto diferente, vamos, pero todos salen de algo que tú tienes dentro, que tienes que aclarar, que tienes que investigar. Por eso yo decía que la poesía es una forma de pensar. Es que tú piensas en el poema, si no, no escribirías el poema. ¿Para qué? Si supieras antes lo que te va a decir el poema, no tenías que escribirlo. Claro. Para nada. El poema piensa y tú piensas en el poema. Y cuando tienes una necesidad interior de decir algo y no puedes decirlo más que con un poema. No hay otra manera. Como tú decías, es que no se puede decir de otra manera. Eso es lo que yo pienso de la poesía. Si queréis intervenir, ¿alguien del público? Sí, no sé cómo vamos de tiempo, Reme. Nos quedan 5 minutos. Pues de aplauso. Os perdono lo que falta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.